Sean bienvenidos. El presente trabajo, elaborado por nuestro grupo de laboratorio en la Universidad Nacional de Loja, presenta el diseño, simulación computacional y dimensionamiento de una antena fractal tipo copo de nieve de Koch, operando en la banda 811 a 2.4 GHz. Partimos de la geometría del copo de nieve de Koch. Matemáticamente, esta figura posee una dimensión fraccionaria de aproximadamente 1.26, lo que rompe con la geometría euclidiana tradicional. Esta dimensión no entera es la propiedad fundamental que nos permite empaquetar una gran longitud de trayectorias conductoras dentro de un área física reducida. A nivel histórico, en la ingeniería de microondas, el uso de geometrías fractales ha demostrado ser un hito para superar las limitaciones de tamaño en los radiadores. La literatura especializada respalda que la repetición iterativa de escalas autosimilares no solo reduce las dimensiones físicas del dispositivo, sino que optimiza directamente el comportamiento de la corriente superficial y el acoplamiento electromagnético. Metodológicamente, el desarrollo exige el uso de simulación electromagnética computacional previa a la construcción física. Este paso técnico permite modelar con exactitud la distribución de los campos y predecir los parámetros de desempeño, como el comportamiento en frecuencia y la directividad, asegurando que el diseño teórico mantenga su precisión antes de ser transferido al sustrato impreso. Las investigaciones actuales sobre estructuras fractales combinadas, como la integración de la geometría de Koch, confirman que estas configuraciones maximizan la eficiencia del radiador. Esto respalda su plena aplicabilidad en sistemas de telecomunicaciones contemporáneos, garantizando un rendimiento óptimo y estable para enlaces en redes inalámbricas y bandas de uso libre. Para iniciar el diseño en la banda de 2.4 GHz, configuramos un sustrato de baquelita con un grosor de 1.5 milímetros y un área física de 60 por 60 milímetros. Matemáticamente partimos de un triángulo equilátero con un lado de L sub 0 igual 27 milímetros. ¿De dónde surge esta medida exacta? En el diseño de antenas impresas necesitamos garantizar una zona de guarda para contener los campos electromagnéticos dispersos, conocidos como Fringing fields. La teoría de microondas exige que exista un margen desde el radiador hasta el borde de la placa de al menos 3 a 5 veces el grosor del sustrato, para no distorsionar el patrón de radiación. Con un lado de 27 milímetros, la antena ocupa el centro geométrico de la placa y dejamos un margen libre superior a 15 milímetros en cada borde. Además, este perímetro base de 81 milímetros es la base matemática exacta que necesitamos para que, tras las iteraciones, la antena alcance la longitud eléctrica necesaria para resonar en nuestra longitud de onda objetivo de 125 milímetros. Al aplicar la primera iteración de Koch, dividimos la longitud del segmento a 9 milímetros e incrementamos a 12 partes. El perímetro total se expande a 108 milímetros. El propósito de este cálculo es aplicar la electrodinámica fractal. Estamos incrementando la longitud de recorrido de la corriente superficial sin necesidad de aumentar la huella física o el área del radiador. Desde el punto de vista electromagnético, al alargar el conductor dentro del mismo volumen, comenzamos a reducir el factor de calidad de la estructura, lo que nos ayuda a obtener un mejor ancho de banda en la frecuencia central. En la segunda iteración, los cálculos reducen la longitud de los segmentos a 3 milímetros, escalando el número de partes a 48 y logrando un perímetro de 144 milímetros. Físicamente, lo que ocurre aquí es vital. Cada nuevo pliegue en la geometría del cobre introduce capacitancias e inductancias distribuidas a lo largo de toda la pista. Al aumentar esta inductancia en serie, la velocidad de fase de onda electromagnética disminuye. En telecomunicaciones, esto significa que la nueva antena creerá que es mucho más grande de lo que realmente es, permitiéndonos sintonizar una baja frecuencia en un espacio sumamente compacto. Para el diseño final en la tercera iteración, cada segmento se calcula en exactamente 1 milímetro. Gracias a la aplicación de la geometría de Koch, el resultado es que hemos logrado confinar casi 20 centímetros de trayectoria conductora dentro de los 6 por 6 centímetros disponibles, maximizando el aprovechamiento del espacio sin perder capacidad de resonancia. A continuación, evaluamos el rendimiento espacial del diseño. Tomando el área física de referencia y la longitud de onda de 125 milímetros, obtenemos una directividad teórica estimada de 4.6 dBi.
Sin embargo, la baquelita presenta pérdidas dieléctricas que debemos considerar. Al aplicar eficiencia de radiación del 70%, el cálculo nos entrega una ganancia estimada final de 3,06 dBi. Este valor nos indica que la antena tiene la capacidad real de emitir una señal clara y focalizada, siendo completamente funcional para establecer enlaces inalámbricos. Para alimentar el radiador de manera eficiente, debemos acoplar la línea a la impedancia estándar de 50 ohmios, utilizando las propiedades dieléctricas de la baquelita con una constante aproximada de 4,5. Aplicamos las ecuaciones de diseño para líneas microstrip. El cálculo nos indica que la pista de cobre debe tener un ancho exacto de 2,8 milímetros. Respetar esta dimensión asegura que la permitividad efectiva sea la correcta y que la energía de radiofrecuencia fluye desde el transmisor hacia la antena sin sufrir reflexiones en el puerto de entrada. Luego comprobamos la calidad de la adaptación matemática mediante la relación de onda estacionaria o VSWR. El requerimiento de diseño exige un parámetro S sub 11 menor a -10 decibelios. Al convertir este requerimiento, obtenemos una magnitud de reflexión de 0,316, lo cual nos da como resultado un VSWR de 2:1. Cumplir con este indicador asegura que la red de adaptación funciona correctamente y que la mayor parte de la potencia entregada a la antena será radiada exitosamente al espacio libre. Preparamos el entorno, seleccionando la categoría antenas, configurando los solucionadores electromagnéticos adecuados para este tipo de estructuras. Elegimos el flujo de trabajo planar diseñado específicamente para antenas en tecnología de circuito impreso. Seleccionamos el Time Domain Solver que nos permite calcular toda la respuesta en frecuencia con una sola simulación. Fijamos las unidades en milímetros y gigahertz para mantener la precisión en el trazado geométrico y las escalas de frecuencia. Verificamos el resumen de parámetros y finalizamos la plantilla. Cargamos el material para el sustrato modelando con precisión las pérdidas dieléctricas reales de la placa. Se crea el bloque de sustrato centrado en el origen con dimensiones de 60 por 60 milímetros y un grosor de 1,5 milímetros. En la cara inferior agregamos el plano de tierra en cobre, fijando un espesor estándar. Guardamos el proyecto y dejamos la base del entorno lista. Una vez preparado el entorno de trabajo, iniciamos la construcción de la antena definiendo la geometría generadora base a partir de triángulos equiláteros cruzados. Al aplicar las iteraciones del algoritmo de copo de nieve de Koch, obtenemos la geometría final consolidada del parche. Este diseño fractal incrementa la longitud eléctrica y el perímetro efectivo del conductor dentro de un área física reducida, permitiendo la resonancia en la banda deseada sin aumentar el tamaño de la placa. Al evaluar la antena tipo de copo de nieve de Koch en CST Studio Suite, obtuvimos resultados que validan una adaptación geométrica y electromagnética excepcional para la frecuencia objetivo de 2,4 GHz. En la gráfica del coeficiente de reflexión, el parámetro S sub 11 alcanza una profundidad de -45,06 decibelios. Físicamente, esto respalda que menos del 0,01% de la energía enviada se refleja hacia la fuente, logrando que prácticamente el 100% de la potencia sea radiada por la estructura. Esto se confirma con VSWR de 1,01, un valor prácticamente ideal que demuestra la ausencia de ondas estacionarias destructivas. La causa directa de esta respuesta óptima la encontramos en los parámetros Z y E. La impedancia de entrada Z sub 11 se sintoniza en 49,94 ohmios, acoplándose perfectamente a la impedancia característica de 50 ohmios de la línea de transmisión y los conectores SMA estándar. Finalmente, las simulaciones de campo lejano confirman la respuesta radiativa con una directividad de 2,48 dBi y una ganancia total de 1,98 dBi. Se coloca la placa en la solución de cloruro férrico. Mediante una agitación constante y el uso obligatorio de guantes de nitrilo, se mueve el cobre sobrante hasta revelar con precisión el patrón conductor del fractal de Koch. Utilizando una rueda abrasiva y equipo de protección personal, perfilamos los bordes y eliminamos las rebajas de la placa, asegurando que las dimensiones físicas coincidan exactamente con el diseño simulado. Enjugamos el sustrato para detener la acción química y retiramos la tinta protectora. Esto deja las trazas de cobre limpias y brillantes, garantizando una excelente conductividad. Aquí se muestra la estructura física fabricada. En la cara frontal se aprecia el parche fractal con línea microstrip y conector SMA.
La omisión de iteraciones en los vértices internos es por tres motivos. Garantiza una transición limpia y continua de corriente desde la línea de 50 ohmios. Evita problemas de ataque químico en esquinas reentrantes estrechas durante el grabado. Y el comportamiento reacciona en función del perímetro exterior, por lo que suprimir las muescas internas no altera la radiación y asegura la viabilidad de fabricación. En la cara posterior se observa el plano de masa continuo de cobre soldado a tierra en el SMA. Este plano actúa como referencia para corrientes de retorno y asegura la estabilidad de la impedancia de entrada y reduce las radiaciones posteriores no deseadas. En la prueba de VSWR registramos un valor experimental de 1.0499 a la frecuencia de 2.436 GHz, mientras que en la carta de Smith obtuvimos una impedancia compleja de 48.69 ohmios con solo 2.78 ohmios reactivos a 2.452 GHz. Para culminar la fase de validación, realizamos una prueba de transmisión inalámbrica en un entorno real al aire libre. Conectamos un equipo de cómputo a la antena fractal para enviar paquetes de datos hacia un punto receptor remoto dentro del campus universitario. Los resultados fueron exitosos. El enlace de radiofrecuencia se mantuvo estable y operativo desde el sector del bloque 2 hasta el bloque A13. Esto demuestra que la antena soporta condiciones de atenuación y multitrayecto, confirmando su excelente desempeño práctico en escenarios reales. Este proyecto demostró la alta eficiencia del parche fractal de Koch aplicado a sistemas de comunicaciones inalámbricas en 2.4 GHz. Las mediciones reales confirmaron que la antena fabricada responde casi con la misma precisión que el modelo de simulación. El proceso físico de fabricación en sustrato de baquelita validó la viabilidad práctica del diseño, simplificando las zonas internas para garantizar una transición limpia con la línea microstrip. Finalmente, con la prueba de campo se evidencia el rendimiento real del prototipo, consolidando una solución funcional, compacta y de bajo costo para enlaces inalámbricos.